Mario, buenas noches. ¿Cómo andás? Rubén, buenas noches. Hola, Pastor Mauricio, buenas noches. Bienvenidos. Hola, Mario, hola, ¿me escucha, Pastor? Mauricio, estoy probando el ahora audio, ¿eh? sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Todo Gracias, ¿eh? bien? Por ahora bien, gracias a Dios, bien. Un gusto tenerte con nosotros. Excelente. Te escucho bajito. Me Pero- alegro. Ah, a ver si lo puedo arreglar esto porque lo estoy escuchando medio bajo. Te escuchamos, no sé si es solo yo, pero no sale muy claro tu audio, pero te A ver, escuchamos. ahí, ¿se me escucha bien? ¿Hola? Ahora sí, ahora quedó Ah, perfecto. entonces, acá está, lo voy a tener Sí, acá. Bueno, bien. Melton, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, de bien. Bien, hermanos, vamos orando y pidiendo la bendición de Dios y después, yo voy a arrancar hasta 7:45 más o menos. Después hacemos, la división para Evangelina y Mario, que van a presentar hoy sus trabajos también, culminando, con el grupo, con las presentaciones. Van a quedar pendientes dos presentaciones que las voy a hacer yo, dos alumnos que no van a hacer al final. Entonces, así cubrimos también lo que está pendiente. ¿Ah? Lo que ustedes presentaron no voy a volver a presentar. Vamos a tener ese material al final también, el manual, con bien lo que se presentaron. Va a estar también presente el manual, pero no, no voy a presentar en clase porque ustedes ya lo hicieron. ¿Está bien? Recuerden entre la entrega de los trabajos, los plazos que se fueron dados, que tienen que entregar lectura, el informe de lectura del libro de John MacArthur y la entrega del ensayo que vendría a ser la información de trabajo que hicieron ustedes acá para presentar. Lo que ustedes presentaron acá, pero ahí ya formateado como un ensayo para entregar como deber del curso y habrá un examen final que yo les diré lo que tienen que estudiar para el examen. Así ya lo sabrán, y les resultará más fácil para el examen. Se lo hacen por Google, online. ¿tá? Yo les doy el enlace, el horario, todo bien explicadito para que lo puedan hacer. Pero eso más para adelante, les comento. Por ahora, no se preocupen con eso. ¿tá? Y oramos y pedimos la bendición del Señor. Señor, gracias te damos, Señor, y queremos bendecir, exaltar tu santo nombre. Gracias a Dios por un día más de vida que tú nos concede, Dios, y poder una vez más estar juntos delante de tu presencia para poder seguir estudiando, Señor, tu palabra y también viendo, Dios, cómo la ignorancia de tu palabra, Señor, conduce los hombres a los errores, este, a la oscuridad. Y te agradecemos, Señor, porque por tu infinita misericordia tú nos llamaste de las tinieblas a la luz por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y damos gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor, y tu palabra es perfecta. Y es tu palabra, Señor, que la que nos puede guiar en todo camino que es conforme a tu voluntad, Señor. Por eso oramos que nos ayude, Dios, a ser buenos estudiantes de tu palabra, Señor, y
y que nuestros corazones se aferren, Señor, tan solamente lo que tú dices en ella para nosotros, Señor. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, familias, sobre nuestras iglesias, Dios, y que tú nos dé un tiempo una vez más precioso juntos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Vamos entonces a compartir acá con ustedes. Déjenme cerrar esto acá. Bien. Vamos a... Vamos a seguir presentando entonces las sectas pseudo-cristianas. Acuérdense que la palabra pseudo quiere decir falsa. ¿Ah? Por lo tanto, estamos diciendo personas o movimientos que se nombran y se presentan como cristianos, pero que no son cristianos. ¿Está bien? Tienen cara, ¿está bien? Parecen, pero no son. ¿Ah? Es una imitación, es muy verdadero lo que Dios dice en su palabra, que el diablo se disfraza en ángel de luz. Y acuérdense que toda mentira, ¿está bien? De estas sectas viene entreverada con algo de verdad. Y por eso resulta difícil la gente discernir. Parece, ¿está bien? Pero parece que está bien. Es por eso que muchos creyentes erróneamente van a decir, no, pero todas las religiones son buenas. Todos buscan a Dios. Ah, es un error, es una mentira diabólica. Hay un solo camino. ¿Está bien? No hay dos caminos. Y es el camino de Cristo, presentado en su palabra. Por lo tanto, todo camino que se desvíe de la autoridad de la palabra de Dios, de lo que ha sido revelado, se constituye en una falsa religión. Bien, entonces los testigos de Jehová vienen a ser el siguiente grupo que presentamos como una secta o pseudo cristiana, y uno de los movimientos bastante conocido, y los encontramos posiblemente todos los días en la calle. Es impresionante ver cómo este grupo es determinado en su responsabilidad de propagar su secta. Ojalá nosotros los cristianos tuviéramos el mismo compromiso. ¿Ah? Yo a principio del año estuve en España y los encontraba en la salida del metro, en las plazas, ¿está bien? Una estantería pequeña armada ahí, pegable, lo arman, tiene sus revistas ahí y están. Eh, Acá en el Uruguay también los vemos saliendo de puerta en puerta. Un grupo comprometido en propagar sus falsas enseñanzas, mientras que nosotros muchas veces que conocemos la verdad, somos tímidos en nuestra responsabilidad de llevar el nombre de Cristo a todas las naciones. Es una secta que es semejante a las demás que estamos estudiando, va a surgir en el siglo XIX, en este caso 1870, es el periodo donde ellos históricamente hablan de levantamiento en Estados Unidos, en lo que viene a ser el levantamiento de la calle Azusa, ¿tá? Donde nace el movimiento pentecostal, donde metodistas, afrodescendientes, en una búsqueda de una experiencia religiosa más profunda, tiene experiencias, lo que ellos llaman de éxtasis, de hablar en lenguas, y de ahí salen los movimientos pentecostales, y en ese mismo momento salen muchas sectas. ¿Ah? Los movimientos neopentecostales también ya son para el final, ya comienzo del siglo XX, ahí 1960, ¿está bien?
ahí la mitad del siglo XX. ¿Tá? Entonces, este movimiento nace en el siglo XIX, fundado por un hombre llamado Charles Fussell, o Carlos, en español, Carlos Fussell, aunque ellos mismos van a decir que Charles Fussell fue el que trabajó para hacer conocido el fundador del movimiento de Jesucristo. Eso es lo que dice en el sitio de ellos, noten. Si bien Husserl tomó la delantera en la obra de educación bíblica en aquel tiempo y fue el primer editor de la revista La Atalaya, él no es el fundador de una nueva religión. El objetivo de él y de los otros que se sumaron a él, que eran conocidos como en un primer momento estudiantes de la Biblia, era promover las enseñanzas de Cristo y seguir con las prácticas cristianas del primer siglo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la iglesia se corrompió y se perdió y son ellos los que rescatan la iglesia. ¿Ah? Se constituyen en la verdadera iglesia. Noten lo que dicen ellos. Puesto que Jesús es el fundador del cristianismo, lo consideramos el fundador de nuestra organización. ¿Está bien? No sabe cuánto ofenden a Jesucristo con lo que está diciendo. Husserl, con sus padres, y ahí para vergüenza nuestra, La Mancha tuvo su pasaje por la iglesia presbiteriana con sus padres. Ellos fueron miembros de la iglesia de Petersburg y Filadelfia, pero cuando era todavía niño para adolescente, a los 13 años, él deja la iglesia presbiteriana y se une a otra iglesia histórica, que es la iglesia congregacional de Jonathan Edwards. A los 18 años, él tiene una experiencia de asistir a una presentación de un predicador adventista por nombre de Jonas Wendell, y se sintió muy impresionado por las enseñanzas de este hombre, aunque no estaba completamente de acuerdo con todo lo que estaba diciendo. Esto es interesante notar porque hay muchas semejanzas en algunas doctrinas en los testigos de Jehová y los adventistas. ¿Ah? Presten atención que esto va a ser interesante de ver cómo la influencia ha sido grande en él, y son movimientos que nacen también son llamados movimientos milenaristas, o sea, los movimientos que estaban en la expectativa de un inminente regreso de Cristo y que van a poner fechas. ¿Tá? Cristo va a volver tal época y tal época. ¿Tá? Entonces, él se sintió muy influenciado por Jonas Wendell, pero él termina diciendo, Charles Husserl, que la Biblia solo podía entenderse de acuerdo con las interpretaciones particulares que él proponía. O sea, él se convierte en la autoridad para interpretar y decir lo que quiere decir la Biblia, y es por eso que él pasa a negar doctrinas fundamentales del cristianismo, como la Trinidad, la divinidad de Cristo, la existencia del infierno y otras. ¿Tá? No nos da para estudiar todas, quiero mostrar las principales. Charles Husserl, por lo tanto, fue influenciado por diversas corrientes teológicas, hablan presbiterianos, congregacional, adventistas, ¿tá? Y él comenzó ahora entonces a publicar revistas con sus escritos. Las dos primeras llevaban el nombre de Torre de Vigía de Sion, y la otra, Heraldo de la Presencia de Cristo. Esto en el año de 1879. Más tarde, estas dos revistas se convertirían en la revista oficial
llamado la atalaya, es la que ellos ahora comparten en las calles. ¿Ah? Eso es lo que ellos dan a las personas. El grupo, como mencioné antes, inicial, quedó conocido como Estudiantes de la Biblia, pero más tarde, en 1971, ellos van a adoptar el nombre de Testigos de Jehová bajo la dirección de su segundo líder principal, que es Joseph Franklin Rutherford, que va a tomar ese nombre del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, que dice, vosotros sois mis testigos, y de ahí sale, por lo tanto, el nombre Testigos de Jehová. Son muy conocidos justamente por ir de casa en casa, ¿tá? Y por compartir sus revistas. La más conocida es la Atalaya, también, pero está también a Despertar, y invitando a la gente a que se sume a su movimiento. Algunas de las principales doctrinas de los testigos de Jehová. Primera, niegan la Trinidad. Ellos dicen que como la iglesia históricamente tuvo varios concilios en el siglo III, concilio de Nicea, también de Capadocia, Calcedonia, en esos concilios lo que ellos hacían que eran combatir las falsas enseñanzas en relación a Cristo, especialmente, y también en cuanto a la Trinidad. Por lo tanto, ellos van a decir que esta enseñanza no es bíblica, sino que es algo que fue inventada por algunos cristianos durante los concilios del siglo III. Noten lo que dicen ellos acá. Ningún pasaje en la Biblia presenta a Dios como si fuera parte de una Trinidad. O sea, al no tener la palabra Trinidad en la Biblia, y es cierto que no existe la palabra Trinidad, es un concepto teológico, ellos dicen, bueno, no hay ningún pasaje, algo que inventaron ellos. Y dice, numerosas iglesias de la cristiandad enseñan que Dios es una Trinidad. Sin embargo, ahí noten la fuente que está en el sitio de ellos, ¿verdad? La fuente de autoridad de ellos. Ellos dicen, sin embargo, fíjense lo que comentó cierta enciclopedia. Ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita aparece en el Nuevo Testamento. Esta doctrina se fue desarrollando a lo largo de varios siglos y causó numerosas polémicas. O sea, la fuente de autoridad de ellos es Enciclopedia Británica. Eso es lo que usan ellos para sostener también que no es una doctrina confiable según la enciclopedia. Pero en el sitio de ellos dicen así, eso es lo que dicen ellos en su sitio. Dios no es una Trinidad. El 9 de julio de 1882, la revisación Watchtower o la Torre de Vigilia, había de Sion, que hoy es la Atalaya, ellos dicen así, nuestros lectores están al tanto de que aunque creemos en Jehová Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, rechazamos la enseñanza de un solo Dios en tres personas. Ellos dicen que esos tres son dioses, que estos son tres dioses en un solo ser, o como algunos lo expresan, un solo Dios en tres personas, pues esta enseñanza es totalmente antibíblica. Bueno, nosotros ya hemos visto a principio del curso que esa es una doctrina esencial ampliamente habiéndose defendido en las escrituras desde el versículo primero de la Biblia y posteriormente. Otra falsa enseñanza de ellos es que niegan la divinidad de Cristo. Jesús para ellos no es Dios. Ellos tienen una versión que fue traducida por un grupo de personas desconocidas. Ellos no mencionan quiénes son los que tradujeron el Testamento, había en la versión Nuevo Mundo, y ellos dicen que Jesús no es Dios, sino un Dios minúsculo. Noten acá lo que ellos colocan para el texto de Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 1.
En el principio, la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. O sea, lo que ellos hacen para sostener esa doctrina, primero, tuercen una traducción, arman una traducción para sostener. Segundo, distorsionan otros pasajes bíblicos para defender lo que ellos creen. Ellos dicen acá para defender su doctrina, por ejemplo, que los adversarios de Jesús lo acusaron de hacerse igual a Dios. Entonces Jesús no, no, no quería eso. Él no era Dios. Sin embargo, él nunca dio a entender que era el Dios Todopoderoso. Más bien dijo, el Padre es mayor que yo. Y dice más que los primeros cristianos tampoco creían que Jesús era el Dios Todopoderoso. Como mencionamos anteriormente, ellos creen que esa doctrina falsamente surgió para ellos en el siglo III. Y van más lejos diciendo, mira cómo tú haces en la Biblia. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió después de resucitar después que de resucitar Jesús, pero escribió que después de resucitar Jesús, Dios lo ensalzó a un puesto superior. Y eso comenta, es evidente que Pablo no creía que Jesús era el Todopoderoso. De lo contrario, ¿qué sentido tendría decir que Dios lo ensalzó a un puesto superior? Por lo tanto, ellos toman un texto bíblico, lo tuercen para dar el sentido que quieren y para sostener, por lo tanto, esta falsa enseñanza de que Cristo no era divino, ¿está bien? Como lo dice la Biblia, sino que era una creación de Dios. ¿Está bien? Él dice que es la más alta creación de Dios, pero no es Dios, es un Dios. Aquí nosotros vamos a ver que es semejante, semejantemente como hacen los adventistas, ellos no creen en el infierno. Para ellos el infierno es el lugar donde descansan los muertos, o sea, la sepultura, la tumba. Para ellos los muertos no son conscientes ni pueden sentir nada. Por eso el infierno es algo simbólico y no literal. Ellos dicen que el castigo para los que no se arrepienten no es una condenación eterna al infierno, sino el cesar de existir. Lo que es llamado de la aniquilación del alma. ¿Ah? Para ellos, el cesar de existir es la muerte que dice la Biblia. Acá ellos, una vez más, mencionan su doctrina en la revista, la Torre de Vigilia, diciendo que el salario del pecado es la muerte. En cuanto a esta declaración de Romanos 23, el artículo decía, qué palabras tan claras y sencillas. Es incomprensible que tantas personas que afirman que la Biblia es la palabra de Dios se empeñen en contra de esa declaración. Creen y aseguran que la Biblia enseña que saber pecar es vivir eternamente en el infierno. Entonces, para eso no hay infierno y no hay sufrimiento y no hay condenación eterna. Por lo tanto, no hay consecuencia de vivir una vida pecaminosa en ese mundo, sino solamente dejar de existir. Eso es lo que creen ellos. En cuanto a la salvación, ellos creen que la salvación requiere la fe en Cristo, más la membresía en la iglesia de ellos, más obediencia a sus reglas. ¿Está bien? Fe en Cristo, más ese es un patrón de toda secta. ¿Está bien? Los judaizantes decían eso, ¿se acuerdan? Tenían que creer en Jesús y ser circuncidados. Entonces, un patrón que se repite en las sectas. Ellos creen que son la salvación está vinculada a la membresía de su iglesia porque ellos son la única religión verdadera.
Si alguno está en otra iglesia que no sea los testigos de Jehová, por lo tanto, no será salvo. Dice, los fieles de una religión deben creer que Dios y Cristo la aprueban. Si no, no se la tomaría en serio. Jesucristo no estaba de acuerdo con la idea de que puede haber muchos caminos o religiones que conduzcan a la salvación. Más bien dijo, angosta la puerta, estrecho el camino. Noten, hermanos, cómo mezclan mentira con verdad. ¿Ah? Ellos dicen, los testigos de Jehová creemos que hemos achado ese camino. Y son ellos. De lo contrario, buscaríamos otra religión. Entonces ellos son el único camino, por lo tanto, solamente habrá salvación para los que creen en Cristo, son miembros del movimiento de ellos y obedecen sus reglas. Sobre la eternidad, los testigos de Jehová dividen el pueblo de Dios en dos grupos o en dos pueblos. Hay una primera clase, una clase más elevada, que son los 144,000. Ellos toman del texto de Apocalipsis 7 y ellos dicen que esos 144,000, que es el rebaño menor, vivirán en el cielo juntamente con Cristo y gobernarán con Cristo, y esos son para ellos los llamados reyes y sacerdotes, que gobernarán la tierra. Y el segundo grupo, las ovejas, las otras ovejas, son los otros testigos de Jehová, que no vivirán con Cristo en el cielo, sino vivirán en la tierra, está bien, paradisíaca, ¿ah? Y ellos serán gobernados por Cristo y por los 144,000. Por lo tanto, dos grupos de creyentes, uno grupo de primera clase y después un grupo inferior. No reconoce ningún tipo de gobierno. Ellos dicen que los gobiernos civiles son usurpadores, son controlados por Satanás, no merecen tributos, fidelidad, obediencia o reconocimiento. Esta actúa hacia los gobiernos, ha generado muchos problemas para ellos hasta el día de hoy. Se niegan a votar, se niegan a ocupar puestos públicos, no son policías ni militares y no pueden saludar la bandera. ¿Ah? Por eso para ellos el sentimiento civil de pertenencia a una nación es algo que no es aceptable, por lo tanto son hostiles a todo gobierno. Otra característica bastante conocida de ellos es que no hacen transfusión de sangre. Eso ha generado también muchas materias en la televisión. Habían de personas que estaban necesitando, pero por causa de la religión no aceptaban y por eso mueren y se entran en pleitos con la justicia. Ellos explican el por qué. Dicen que la razón no es médica, no es nada en contra de la medicina, sino que es algo religioso. Por lo tanto, es una manera de defenderse civilmente de las leyes, diciendo, bueno, esta es una expresión de nuestra fe, tienen que respetar lo que nosotros creemos. Y dicen que esta creencia está respaldada por el Antiguo Nuevo Testamento, donde ellos dicen que afirman que la sangre es algo sagrado para Dios porque representa la vida. ¿Se acuerdan? La Biblia dice la sangre está en la vida. Entonces, para ellos transgredir esa norma, o sea, transfusión, hacer transfusiones de sangre, es transgredir esta norma y despreciar y desafiar la voluntad de Dios y por lo tanto también un maltrato a la conciencia de aquel que cree en esta doctrina, también afectando su relación con su creador y también en cuanto a su vida eterna. Eso es lo que dicen ellos, es debido a razones religiosas, más bien que médicas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos mandan a abstener de sangre.
Además, para Dios la sangre representa la vida. Así que los testigos obedecemos el mandato bíblico, absteniéndonos de la sangre por respecto a Dios que nos dio la vida. Entonces, rápidamente un poco de lo que son los testigos de Jehová. ¿Cómo alcanzarlos? Primero hay que orar por ellos. Que el Señor tenga misericordia de sus vidas. eh, Cuando tengas contacto con ellos en el trabajo, con vecino, o aun cuando golpeen la puerta de su casa, muestre respeto hacia ellos, conozca lo que ellos creen y muestre las contradicciones también que ellos están diciendo a través de las escrituras, a través de la Biblia. Busque oportunidad para predicarles el Evangelio, orando y creyendo que solamente el Espíritu Santo puede abrir los ojos de ellos para creer en el Evangelio. Bueno, esto acá, hermano, va a repetirse igualmente para todos los que vendrán acá abajo. ¿Está bien? Vamos a la siguiente, adventismo. Esta es una de las iglesias, ¿está bien? Que es considerada por muchos cristianos como iglesia cristiana. Ellos mismos se dicen cristianos, ¿está bien? Iglesia Adventista del Séptimo Día están muy involucrados en la educación, en temas de salud, ¿tá? También la música cristiana. Por lo tanto, es un grupo que va creciendo y ganando espacio. Y el nombre más común de ellos es Iglesia Adventista del Séptimo Día, o IASD, o también conocido como sabatismo. ¿Por qué? Porque acá séptimo día es una referencia al sábado, que acá también sabatismo, porque es la iglesia que guarda el sábado en lugar del domingo. ¿Está bien? El día que ellos se reúnen para sus actividades religiosas no es domingo, es el sábado. ¿Está bien? Por eso sabatismo, iglesia adventista del séptimo día. La palabra adventista tiene que ver con advento, es decir, tiene que ver con la creencia fundamental de ellos, de su fundamento, de su origen, en cuanto al regreso de Cristo. ¿Ah? Desde el principio de fundación, esa secta trató de especular y poner fechas en cuanto al regreso de Cristo. Es un movimiento considerado, bien, una secta pseudo-cristiana, porque mezclan verdades bíblicas con grandes errores también sobre las doctrinas cristianas y de manera especial hace hincapié a las interpretaciones bíblicas y también pone demasiado peso en el cumplimiento de la ley como un medio para la salvación. ¿Tá? Y ya lo hablamos más. Entonces, semejante a los testigos de Jehová, también surge en Estados Unidos, siglo XIX, misma época. ¿Se acuerdan que Charles Spurgeon fue influido por uno de los adventistas? Confiesan en el sitio de ellos que antes eran miembros de otras iglesias cristianas. O sea, como los testigos de Jehová, ellos tienen origen de otras iglesias cristianas históricas. Note lo que dicen ellos en su sitio. Antes de convertirse en adventistas del séptimo día, los fundadores de la denominación sentaban en los bancos de otras iglesias protestantes a principios y mediados del siglo XIX. ¿Quién es el fundador? William Miller o Guillermo Miller es considerado el fundador de la iglesia adventista, aunque no sea posiblemente la persona más conocida del movimiento, que nosotros vamos a hablar de ella, bien de la, la
profetisa de ellos, Ellen White, que viene a ser la persona más conocida posiblemente del movimiento adventista, pero Guillermo Miller, antes de adventista, era un predicador bautista. Acá otra vez, las iglesias históricas, ellos mencionan. En ese periodo del siglo XIX, por lo tanto, hubo muchas divisiones, muchas personas dejaron las iglesias históricas para abrazar los movimientos pentecostales y esos movimientos pseudo-cristianos que surgieron. Y el origen del adventismo está relacionado con los estudios en los libros de profecías apocalípticas que tenía relación con la segunda venida de Cristo. Y Miller dijo que Jesús iba a volver el 21 de marzo de 1843, o mejor, entre el 21 de marzo de 1940 o a 21 de marzo de 1844. Había de ser el periodo de su regreso. Y resulta que Cristo no volvió en esas fechas. ¿Ah? O sea, cuando eso no se dio, pasó lo que quedó conocido como el grande chasco o la gran desilusión, o sea, las personas que habían confiado en William Miller o Guillermo Miller, que hablaba que Cristo volvería en ese periodo a abandonar el movimiento. Pero el movimiento quedó con un remanente que continuar estudiando la Biblia y para justificar lo que había pasado, ellos dicen que Miller no estaba completamente equivocado, sino que lo que le pasó fue que le entendió mal el evento. Ellos dijeron que pasaron a afirmar que 1844 Cristo no vino a la tierra, sino que empezó una obra de purificar lo que ellos llaman de santuario celestial. ¿Ah, bien? Lo sacan eso de Hebreos 8 de 1 a 2. O sea, Cristo no vino a la tierra acá, Él volvió, pero Él vino al santuario celestial, purificarlo. Una idea bastante absurda, porque el santuario celestial donde está Cristo, Dios intercede por los santos, es un lugar puro. ¿Está bien? Por lo tanto, no tiene sentido, pero es una manera de justificar una falsa enseñanza. Hubo otros que sucedieron a Guillermo Miller en el movimiento, pero este viene a ser el nombre más conocido, Ellen White. Y semejante a Guillermo Miller, ella también se atrevió a poner fechas para venir de Cristo. Es el adventista otra vez. ¿Ah? Y ella dijo una visión, lo va a contar en uno de sus libros. Ella tiene muchos libros escritos, llamados Dones Espirituales, esa experiencia con la palabra. Y aquí vi que Dios estaba proclamando el tiempo para 1843. Pero también ella, como su maestro, se equivocó y también se sirvió de la explicación que dieron acerca del santuario celestial, pero siguió poniendo fechas. Después dijo 1857, 1850, 1852, 1854, 55, 66, 67, 68, 77. ¿Y qué pasó? Cristo nunca vino en el tiempo de ellos. Y parece que ellos no vieron lo que Jesús dijo acerca de aquel día. Nadie sabe del día ni la hora. Será como la venida del ladrón, repentina, sin aviso. Pero Ellen White es considerada por ellos como una
escritora dotada, ¿ah? Una persona que fue designada por Dios como una mensajera especial a lo que ellos llaman de profeta. Esa es la calificación que tiene ella en el movimiento. Y alguien que tenía esta capacidad dada por Dios para llamar la atención del mundo a las escrituras y para ayudar al pueblo para la segunda venida de Cristo. ¿Está bien? Bueno, el venimiento de Cristo. Y desde el tiempo que ella tenía de 70 años de edad hasta cuando murió a los 70, ellos dicen que más de 2000 visiones y sueños. Es otra característica de las sectas. Tiene que ver con revelaciones, visiones y sueños que tuvieron los fundadores. La visión de ella, según sus escritos, también variaba en duración, que podía ser de menos de un minuto hasta casi 4 horas. Y ella va a plasmar todos estos sueños y visiones en sus escritos, ¿está bien? Que viene a convertirse en los fundamentos de la fe adventista. Y los adventistas del séptimo día, por lo tanto, aceptan sus escritos especiales como inspirados y su calidad excepcional es conocida bien por sus lectores, ¿ah? Como autoridad. Eh, en, lo, en lo que dice ella, en lo que, perdón, en lo que dice la declaración de fe de ellos, es eso, algo contradictorio. Noten, los escritos de Elena White no constituyen un sustituto a la palabra de Dios. ¿Está bien? Ellos dicen eso. No pueden ser colocados en el mismo nivel. Perfecto. Las Sagradas Escrituras están colocadas en un nivel que les pertenece solamente a ellas. La única regla por la cual sus escritos y todos los demás deben ser juzgados y a la cual deben hallarse sujetos. Eso está en el sitio de ellos. Sin embargo, en la práctica no es así, y tanto no es que eh, ella mismo lo va a decir acá. Mira, las circunstancias de haber revelado a Dios a su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación de sus enseñanzas. Entonces, ella lo va a decir que la Biblia no es un canon cerrado, es un libro abierto, porque Dios puede dar nuevas revelaciones. Entonces, escribió más de 40 libros y una vez que sus libros se constituyen en autoridad, ellos ahora, hace 2 años, en su Asamblea General 2022, reafirmaron, noten acá que es algo que ya decían antes, la autoridad de los escritos de Ellen White en la vida del movimiento. Noten lo que dicen ellos. Como delegados de Congreso, también expresamos nuestra profunda gratitud por la orientación profética de Dios para la Iglesia Adventista, buscando vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomamos en serio los pasajes bíblicos que enseñan sobre la naturaleza permanente del don de profecía. Noten acá lo que están diciendo. Y prometen su manifestación en los fin del tiempo. Reconocemos el don de profecía en la vida ministerial de White. Creemos que los escritos de White fueron, ante las palabras, inspiradas por el Espíritu Santo y están centrados en Cristo y basados en la Biblia. En lugar de estudiar la Escritura, se exalta su carácter normativo, salvar la iglesia de toda doctrina y ofrece una guía inspirada para pasajes de la Biblia sin agotar su significado y pedir estudios más profundos. También nos ayuda a superar la tendencia humana a aceptar la Biblia
lo que nos gusta y distorsionar o considerar lo que no nos gusta. O sea, lo que a gente vuelve a reafirmar es que sus escritos son tan inspirados cuanto la Biblia. Y voy a tener que parar por acá. Si me da el tiempo, vuelvo. ¿Está bien? Vamos a quedarnos acá y vamos a darle el tiempo para Mario y Evangelina presentar sus trabajos. No sé a quién le gustaría empezar. Mario, Evangelina, o de los dos. Empiezo yo si quiere, pastor. Bien, entonces, adelante. ¿Cuántos minutos tengo? Pastor. Tenés ahí unos 15 minutos, más o menos. Bueno, ¿Necesitas compartir algún material? no, No. yo voy a expresar todo prácticamente Perfecto. Entonces, adelante. sin imagen. Bueno, lo que a mí me tocó exponer es sobre la fe Bahá'í, ¿no? Creo que es muy poco conocida para algunos, para la mayoría, pero voy a tratar de explicar lo más breve posible y expresando los puntos fundamentales de esta religión, se podría decir. Bueno, la fe Bahá'í es una religión monoteísta que surgió en el siglo XIX en Persia, actual Irán. Su fundador, el Bahá'u'lláh, nació en 1817 en una familia noble persa. En 1844, un joven comerciante llamado Sayyid Ali Muhammad, conocido como el Bab, proclamó que él era el precursor de una figura divina que reformaría y renovaría la religión. El Bab fue ejecutado en 1850 por sus enseñanzas heréticas según las autoridades persas y religiosas de la época. En 1863, Bahá'u'lláh, uno de los seguidores más prominentes del Bab, anunció que él era la figura prometida por el Bab. Bahá'u'lláh pasó gran parte de su vida en prisión o exilio debido a sus enseñanzas y murió en el año 1892 en Acre, en el Imperio Otomano. Sus precursores y los escritos sagrados son, dice, el precursor principal de la fe Bahá'í es el Bab, cuyas enseñanzas prepararon el camino para Bahá'u'lláh. Los escritos sagrados de la fe Bahá'í incluyen los textos del Bab y de Bahá'u'lláh. Entre los escritos de Bahá'u'lláh destacan el libro más sagrado, que se quería decir Kitab y Akdas, no sé si lo estaré diciendo bien, y las palabras ocultas. Estos textos abarcan leyes espirituales y sociales, así como principios éticos y morales para la humanidad. Las creencias fundamentales de la fe Bahá'í se centran en la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de todas las religiones. Los Bahá'ís creen que Dios es uno y que todas las religiones provienen de la misma fuente divina, adaptándose a las necesidades y capacidades de la humanidad en diferentes épocas y culturas, dice. Y algunos de sus principios centrales incluyen la unidad de la humanidad, todos los seres humanos son parte de una sola raza, y la diversidad es una fortaleza que debe ser celebrada. 2. Igualdad de género, hombres y mujeres son iguales en derechos y oportunidades. 3. Educación universal, la educación es fundamental para el desarrollo personal y social. 4. La eliminación de los prejuicios, se deben erradicar todos los tipos de prejuicios, ya sean raciales, religiosos, de género o sociales. 5. Armonía entre ciencia y religión, la ciencia y la religión deben complementarse y no contradecirse. La comunidad Bahá'í está organizada en un sistema administrativo que incluye instituciones locales, nacionales e internacionales. La institución suprema es la Casa Universal de Justicia, establecida en Haifa, Israel, que dirige y guía la comunidad mundial Bahá'í. Las asambleas espirituales locales y nacionales administran los asuntos de la comunidad a niveles más específicos, promoviendo las enseñanzas y los principios de Bahá'u'lláh. Ahora, las controversias con el cristianismo, aunque la fe Bahá'í aboga por la unidad de todas las religiones, ha tenido controversias con el cristianismo protestante. Algunas de las diferencias incluyen, por ejemplo, el concepto de la revelación continua. Los Bahá'ís creen en la revelación progresiva, donde Dios envía periódicamente mensajeros como Moisés, Jesús, Muhammad, el Bab y Bahá'u'lláh para guiar a la humanidad. Esto contrasta con la creencia protestante de que Jesús es la última revelación. La naturaleza de Cristo. Los Bahá'ís ven a Jesús como uno de los grandes profetas de Dios,
pero no comparten la creencia en su divinidad de la misma manera que los cristianos. Las escrituras sagradas. Los Bahá'í consideran sus escritos sagrados como una continuación de los textos anteriores, mientras que los cristianos sostienen que la Biblia es la palabra final y completa de Dios. La salvación. La fe Bahá'í pone énfasis en la acción y el servicio a la humanidad como caminos hacia la salvación, mientras que el cristianismo tradicionalmente subraya la fe en Jesús como el único camino a la salvación. La fe Bahá'í representa una visión moderna y universalista de la espiritualidad, con un énfasis en la unidad global y la armonía de las religiones, la ciencia y la moralidad. Aunque sus principios encuentran resonancia en diversas culturas y religiones, también enfrentan desafíos y controversias, especialmente en relación con doctrinas tradicionales del cristianismo. La estructura institucional y sus enseñanzas siguen influenciando a millones de personas en todo el mundo, promoviendo un mensaje de paz y unidad global. Esto es lo que expone la fe Bahá'í. Ahora, las consideraciones polémicas que se atribuyó Baha'u'lláh, que es el fundador de la fe Bahá'í. Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, es una figura central en la historia de esta religión, pero también fue objeto de controversias y críticas en su época y aún hoy. Algunas de las consideraciones polémicas que se le atribuyeron incluyen el reclamo de la profecía. Baha'u'lláh declaró ser la figura prometida por el Bab y también por otras religiones del mundo, como el Mesías de los judíos, el retorno de Cristo para los cristianos, el Mahdi para los musulmanes y el Kalki Avatar para los hindúes. Este amplio reclamo de profecía fue visto como altamente controversial y herético, especialmente dentro del contexto musulmán chiita en el que vivía, ya que el Islam tradicionalmente enseña que Muhammad es el último profeta. Dentro de la comunidad musulmana, especialmente en Persia, las afirmaciones de Baha'u'lláh fueron vistas como una amenaza al Islam ortodoxo. Los líderes religiosos y las autoridades políticas consideraban sus enseñanzas heréticas y una desviación del Islam. Esto resultó en persecuciones y encarcelamiento tanto para Baha'u'lláh como para sus seguidores. Incluso dentro del movimiento Babi, los seguidores del Bab, las declaraciones de Baha'u'lláh generaron divisiones. Algunos Babis no aceptaron su reclamo de ser el sucesor del Bab y continuaron siguiendo a otros líderes como Subh y Hassal, el medio hermano de Baha'u'lláh, lo que llevó a tensiones y conflictos internos. Las enseñanzas de Baha'u'lláh sobre la igualdad de género, la abolición de los prejuicios, la necesidad de un gobierno mundial y la armonía entre ciencia y religión fueron vistas como radicales para su época. En sociedades altamente tradicionales y patriarcales, estas ideas enfrentaron una resistencia considerable. Baha'u'lláh y sus seguidores fueron sujetos a severas persecuciones por parte del gobierno persa, posteriormente del Imperio Otomano. Fue encarcelado, torturado y exiliado varias veces a lo largo de su vida. Las acusaciones en su contra incluían herejía, sedición y amenaza a la seguridad pública. En la actualidad, la fe Bahá'í sigue enfrentando persecuciones en algunos países, particularmente en Irán, donde los Bahá'í son objeto de discriminación sistemática. Las autoridades iraníes continúan considerando hoy día a la fe Bahá'í como una herejía del Islam y sus seguidores como apóstatas. Algunos cristianos critican a Baha'u'lláh por sus afirmaciones mesiánicas y por la reinterpretación de las escrituras cristianas. Para los cristianos, especialmente los protestantes, la creencia en Jesús como el único salvador y el último revelador de la voluntad divina es central, y la afirmación de Baha'u'lláh de ser una manifestación divina adicional es vista como incompatible con estas creencias fundamentales. Baha'u'lláh es una figura tanto venerada como controvertida. Sus afirmaciones de profecía, sus reformas sociales y las divisiones internas y externas que causaron sus enseñanzas son ejemplos de las controversias que lo rodean. A pesar de estas polémicas, su legado y las enseñanzas de la fe Bahá'í han perdurado y promovido principios de unidad, igualdad y justicia en todo el mundo. Ahora, en esta sección podremos ver lo que es los sucesores de la fe Bahá'í y los roles que ellos tenían. La fe Bahá'í, tras la muerte de Baha'u'lláh en 1892, tuvo una clara sucesión y establecida que ha guiado a la comunidad Bahá'í, los cuales sus principales sucesores son Abdol Bahá, hijo mayor de Baha'u'lláh, fue designado como el centro del convenio y el intérprete autorizado de los escritos de Baha'u'lláh. Su rol fue esencial para consolidar la fe Bahá'í y promover sus enseñanzas globalmente. Abdol Bahá viajó a Europa, América del Norte, explicando las enseñanzas Bahá'í, fortaleciendo
la comunidad mundial. Escribió numerosas cartas y tratados que clarificaron las enseñanzas Bahá'í y orientaron a los seguidores en temas espirituales y administrativos. Promovió la formación de las asambleas espirituales locales y nacionales, que son los cuerpos administrativos de la comunidad Bahá'í. Shoghi Effendi, nieto de Abdol Bahá, fue nombrado guardián de la fe Bahá'í en el testamento de Abdol Bahá. Como guardián, Shoghi Effendi tenía la autoridad de interpretar las enseñanzas Bahá'í y dirigir la comunidad mundial. Estableció las bases administrativas de la fe Bahá'í, incluyendo el desarrollo del sistema de asambleas espirituales locales y nacionales. Tradujo y escribió extensivamente, haciendo accesibles las escrituras Bahá'ís a una audiencia más amplia y clarificando las enseñanzas. Implementó planes sistemáticos de expansión y consolidación de la fe Bahá'í en todo el mundo. La Casa Universal de Justicia, creada en el año 1963 y actualmente vigente. La Casa Universal de Justicia es el cuerpo administrativo supremo de la fe Bahá'í, establecido por Baha'u'lláh en su libro más sagrado, el Kitab y Aqdas. Fue formalmente constituida en 1973 y es elegida cada 5 años por los miembros de las asambleas espirituales nacionales de todo el mundo. Promulga leyes y principios que no están explícitamente cubiertos en los escritos de Baha'u'lláh, Abdol Bahá y Shoghi Effendi. Supervisa y dirige el desarrollo de la comunidad Bahá'í a nivel mundial, orientando sobre asuntos espirituales, sociales y administrativos. Inicia y supervisa planes de expansión y consolidación, fomentando la unidad y el crecimiento de la comunidad Bahá'í. La difusión de la fe Bahá'í en la sociedad se realiza también mediante una combinación de actividades comunitarias, proyectos de servicio, educación y diálogo interreligioso. Las actividades comunitarias que ellos fomentan son las reuniones devocionales. Estas reuniones se centran en la oración y la meditación utilizando textos sagrados Bahá'ís y de otras religiones. Fomentan un ambiente de espiritualidad y reflexión abierto a personas de todas las creencias. También tienen círculos de estudio, grupos de estudio que utilizan el Instituto RUI, un programa educativo y estructurado. Profundizan en las enseñanzas Bahá'í, capacitan a los participantes para que contribuyan al progreso espiritual y material de la sociedad. Las clases de niños y jóvenes también están en este programa, diseñados para inculcar valores espirituales y éticos en niños y jóvenes. Forman individuos con una fuerte base moral y un sentido de servicio a la comunidad. Los proyectos de desarrollo social y económico son iniciativas que abordan necesidades sociales y económicas y ambientales como la educación, la salud y la sostenibilidad. Escuelas, clínicas, proyectos de agua potable, programas de empoderamiento económico están dentro de esto. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las comunidades independientemente de la fe de sus miembros. También promueven la creación de escuelas y universidades, instituciones educativas fundadas y administradas por Bahá'ís. Ejemplos son la Universidad de Landeck en Suiza y la Escuela Barley en la India. El objetivo es ofrecer una educación basada en los principios Bahá'ís, integrando el conocimiento académico con valores espirituales. La participación del diálogo interreligioso entre foros y conferencias también es un fuerte de la fe Bahá'í. Ellos participan activamente en esta clase de diálogos y conferencias sobre paz, justicia y derechos humanos. Las relaciones con otras religiones fomentan relaciones amistosas y cooperativas con líderes de comunidades de otras religiones y trabajan conjuntamente hacia sus objetivos comunes como la paz mundial y la justicia social. Eso sería prácticamente la manera en cómo ellos difunden, no sé si se me escucha bien, ¿no? La manera como difunden prácticamente su fe, ya que ellos en sí mismos se les prohibió hacer proselitismo, ¿no? La difusión de la fe Bahá'í en la sociedad es un proceso integral que combina la educación, el servicio, el diálogo interreligioso y el uso de tecnologías modernas. A través de las diversas actividades, los Bahá'í trabajan para promover la unidad, la justicia y la paz, contribuyendo al bienestar espiritual y material de la sociedad global. Ahora, el fuerte atractivo social de la fe Bahá'í radica en varios aspectos que resuenan profundamente con las necesidades y aspiraciones contemporáneas de la humanidad. A continuación, se detallarán los elementos más destacados y contribuyen a su atractivo. La fe Bahá'í promueve la unidad de la humanidad y celebra la diversidad cultural, étnica y racial. Esta visión inclusiva resuena en una época donde las divisiones sociales discriminatorias son temas críticos. La igualdad de género, la educación universal, todo esto expuesto por esta fe. La armonía de la ciencia y la religión también está expuesta en esta fe. La fe Bahá'í enseña que la ciencia y la religión son compatibles y deben trabajar juntas para el progreso de la humanidad. La justicia social y económica.
Es un principio central para la fe Bahá'í que se manifiesta en la lucha contra la pobreza, la corrupción y la desigualdad. La paz mundial. Los Bahá'í trabajan activamente por la paz mundial y la resolución de conflictos, promoviendo el desarme y cooperación internacional. La fe Bahá'í enfatiza el servicio a la humanidad como una expresión de amor a Dios y una responsabilidad espiritual. La orientación hacia el servicio comunitario y el altruismo resuena con aquellos que buscan contribuir positivamente a la sociedad. Ahora veremos algo de sus escritos sagrados y algo de su definición. Los escritos sagrados de la fe Bahá'í son fundamentales para la comprensión de sus enseñanzas y prácticas. Estos textos fueron escritos principalmente por Bahá'u'lláh, el Bab y Abdul Bahá, y abarcan una amplia gama de temas espirituales, éticos y administrativos. Por ejemplo, los escritos de Bahá'u'lláh, que son el Kitab-i-Aqdas, que es el libro más sagrado, es la obra más importante de Bahá'u'lláh, considerada la carta magna de la fe Bahá'í. Contiene leyes y principios espirituales y morales y sociales que los Bahá'í deben seguir, así como disposiciones para la administración de la comunidad Bahá'í. Establece las bases legales y administrativas de la fe Bahá'í y se considera la principal guía de comportamiento de los Bahá'í. El libro de la certeza es uno de los textos teológicos más importantes de Bahá'u'lláh. Explica el propósito de la religión, la naturaleza de la revelación divina y la continuidad de los mensajeros de Dios. Clarifica la interpretación Bahá'í de las escrituras religiosas anteriores y la unidad esencial de todas las religiones. Así que estos serían prácticamente dos de los libros más importantes para la fe Bahá'í y los que ellos prácticamente tienen como si fuera la escritura misma, que incluso están por encima de la escritura. Ahora, la fe Bahá'í y el cristianismo, aunque comparten ciertos valores éticos y espirituales, tienen diferencias teológicas fundamentales que han llevado a una serie de refutaciones y apologéticas por parte de cristianos, especialmente aquellos de tradición evangélica. A continuación se detallan algunos de los principales argumentos bíblicos y apologéticos cristianos contra la fe Bahá'í. Una es la exclusividad de Cristo. Los pasajes claves para esto son Juan 14:6, donde la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Los cristianos sostienen que la Biblia afirma claramente que Jesús es el único camino a Dios y el único salvador de la humanidad. La afirmación Bahá'í de que Bahá'u'lláh es una manifestación divina adicional que viene después de Jesús se ve como incompatible con estos versículos, que indican la exclusividad de Cristo en la obra de salvación. Los Bahá'ís argumentan que todas las manifestaciones divinas, incluyendo Jesús y Bahá'u'lláh, son expresiones de una misma verdad divina, y que el mensaje de Bahá'u'lláh no contradice el de Jesús, sino que lo complementa y continúa. La finalidad de la revelación bíblica. Hebreos 1:1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otros postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los cristianos creen que la revelación de Dios culminó con Jesucristo y que no se necesita ni se espera ninguna revelación adicional después de Él. Cualquier afirmación de una nueva revelación como la de Bahá'u'lláh se ve como una desviación de la fe cristiana establecida. Ahora, los Bahá'ís enseñan que la revelación de Dios es progresiva y continua, y que Bahá'u'lláh es la última manifestación de una serie de revelaciones divinas que incluyen a Abraham, Moisés, Buda, Jesús y Mohammed. Argumentan que la humanidad está en constante evolución espiritual y por lo tanto necesita nuevas revelaciones en diferentes épocas. Y hasta ahí más o menos voy a dejar, porque es mucho más extenso este tema, y voy a dejar lo que más o menos investigué sobre el tema de la fe Bahá'í, ¿no? Hay mucho más para hablar, Perfecto. así que pero es muy Sí, al extenso. ser una religión que abarca a todas las demás, tiene mucho contenido. Sí, exactamente. ¿Y por qué es importante? Como se llama, es desconocida por muchos. Pero es un movimiento que crece con entre 6 a 8 millones de seguidores, ¿está bien? Y están ya en el occidente, ¿ah? Aunque el origen de ellos es el oriente y tiene un acercamiento muy, este, muy llamativo a la gente, porque es muy abierto, muy inclusivo. No quiere ofender a nadie, entonces por eso es muy peligroso y está todo adentro, Islam, cristianismo, judaísmo, todo es bienvenido, ¿está bien? Entonces, pero está bien, Mar nos dio
mucha información para poder tener presente esta religión también que está presente. Muchas gracias, Mario. Evangelina, déjame poner lo tuyo acá. Bien, adelante. No te escuchamos. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Bueno, a mí me toca hablar sobre el confucianismo y yo voy a hacer más o menos una introducción, la estructura más o menos de esta secta, quién fue el fundador, la autoridad doctrinal que ellos tienen, las doctrinas principales, y vamos a dar una respuesta cristiana y vamos a hacer una conclusión algo rapidito. Y el confucianismo se trata de una religión que engloba un grupo de dogmas de índole religioso y moral, que fueron impartidas por los discípulos del antiguo pensador de origen chino, Confucio, y esto se dio después de que él falleciera, ¿no? El confucianismo es una religión política que pone el énfasis en la ética y la virtud individual, ¿sí? de cada individuo, para alcanzar una sociedad y un gobierno estable dentro de la sociedad. Confucio predicó en la China del siglo VI a.C., él predicaba 5 principios que fueron consolidados y que le dieron nombre a lo que hoy se llama el confucianismo, ¿no? Hoy son parte de la religión tradicional de China y están arraigados también en la cultura de Corea, de Japón o Vietnam. ¿Sí? El confucianismo posee una serie de creencias sobrenaturales en dioses de diferentes orden, ¿no? Y por todo lado realiza rituales bien estructurados a la hora de llevar a cabo sus diferentes cultos, ¿no? El reglamento de dicha religión se encuentra basado en 4 grandes libros que ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? El fin principal del confucianismo es el de alcanzar lo que ellos consideran como la máxima excelencia, y la forma para conquistar dicho estado eran a través del estudio de estos libros, ¿no? de los que vamos a hablar. Las lecciones que eran impartidas por los ancianos o sabios o por la naturaleza misma, todo esto les servía a ellos como herramienta para la introspección, en la cual, según ellos, es la segunda forma para alcanzar el estado de máxima excelencia, ¿no? Ellos podrían, a través del conocimiento de estos libros del estudio, de la introspección, de ensimismarse, de mirar hacia adentro, ¿no? de un autoanálisis, el hombre podía determinar las virtudes de él mismo, explorarlas y exteriorizarlas para desarrollarlas y para así servir a la sociedad. La estructura de la secta, podemos ver que su fundador fue un chino, Qin Kyo, más conocido con el nombre de Confucio. Nació en China, en el seno de una familia noble, pero una familia noble que estaba quebrada económicamente. Vivió en la época de la dinastía Zhou, entre el 551 y 479 a.C., y se trataba de una época en la que China se encontraba dividida, ¿sí? Y según la historia también estaba siendo mal gobernada. Y en busca de una mejor situación, Confucio buscó alternativas, ¿sí? Trató de buscar en la antigua sabiduría de su pueblo, o sea, en la tradición de su pueblo, las formas y leyes que lograran estabilidad para alcanzar un gobierno que él llamaría perfecto, ¿no? Él quería lograr esta perfección. Preocupado por la crisis en la que se encontraba China, peregrinó por el país en busca de autoridades sensibles, o sea, de personas que escucharan sus enseñanzas
como código para la vida moral, religiosa y social y también política de su pueblo, ¿no? de su nación. Cuando él regresa de este peregrinaje, se dice que él tenía mucho aprecio por sus estudios, así que fundó la primera escuela que más tarde se llamó Confuciana, ¿sí? Donde obtuvo más de 3.000 discípulos de todos los estratos sociales. ¿Sí? Para Confucio, solo mediante el restablecimiento de los antiguos preceptos y el respeto por las jerarquías sociales chinas, podría volver a alcanzar la armonía que había perdido durante el periodo de los reinos combatientes, ¿no? Durante el periodo de esta situación en la que se encontraba China. Luego de la muerte de Confucio se desarrollaron dos ramas lideradas por Mencio, quien consideraba al hombre bueno, por lo que se le debía tener confianza y debía ser respetada su libertad, y otra que era otra corriente que era de Sun Tzu. Él creía que las personas nacen malas y que requieren el cultivo de la virtud verdadera. Ellas necesitaban ser cultivadas, necesitaban ser instruidas en la virtud, ¿no? Y bajo la dinastía de Han, en el siglo II a.C., o III después de Cristo, el confucianismo es reconocido como religión oficial del Estado de China. Y a partir de ahí, por más de 2000 años, ocupó un lugar relevante en la configuración del modo de vida y el sistema de valores tradicional de China. La autoridad doctrinal, si bien Confucio no dejó nada por escrito, sus alumnos, sus discípulos, realizaron un compendio de sus escritos, de aquellas palabras, porque ellos tomaban nota de lo que Confucio decía, de sus enseñanzas, y realizaron un compendio de libros, se llaman los 4 libros. Los 4 libros contienen una selección de textos que desde la dinastía Song son empleados como material introductorio al confucianismo. Estos se usan para ingresar al confucianismo. Estos son El Gran Saber, Anacletas, Doctrina de la Medianía y Mencio. Además, el confucianismo retoma 5 libros clásicos dentro de la tradición china. O sea que Confucio lo que hizo fue traer su tradición, la tradición china, hacia esa época, y también los discípulos utilizaron sus libros clásicos, ¿no? Y uno de esos libros, estos 5 libros son los libros de las mutaciones o de los cambios, que dice que el libro predice la solución de conflictos en el futuro, o sea que ellos están prediciendo lo que puede llegar a pasar, ¿no? Es un libro filosófico, cosmológico, por su estructura y sus escritos, ¿no? El libro de las canciones, libro de las historias. Este libro es el más antiguo de todos y contiene los relatos de la historia de China, ¿no? Este libro procede de la dinastía Zhou y de sus emperadores, los cuales contaron sus hazañas a Confucio. El libro de los ritos, este libro describe las formas sociales, la administración, los ritos de ceremonia, ¿sí? De la dinastía Zhou. Y en él se encuentran los 3 libros que constituyen uno de los rituales plasmados en el canon de los ritos confucianos. También están los anales de primavera y otoño, que escribió también Confucio, y este libro trata de acontecimientos que recoge el reinado de los 12 duques de Lu, ordenados por estaciones. Trata de cambiar a la sociedad de su tiempo para enseñar a sus seguidores lo correcto y lo incorrecto. A su vez, Confucio reunió hechos históricos y los confabuló en este clásico. Los escritos de estos libros fueron traducidos en prácticamente todos los idiomas, y sus dichos son muy populares entre la sociedad de todas partes del mundo. En muchas culturas fueron adoptadas sus palabras, fomentando una moral adecuada y conveniente dentro de cada una de ellas, ¿no? El confucianismo también tiene como doctrina, ¿no? Diferentes deidades, pero para Confucio las deidades soberanas son el cielo, o el señor de lo alto, que es el Tian, quien vigila el cumplimiento de las exigencias morales, las leyes de la naturaleza, y reparte premios y castigos. Él, o sea, el Tian, y la tierra, que representan respectivamente 2 fuerzas universales. Son 2 elementos opuestos, pero complementarios.
Según esta cosmovisión, el cielo ordenó el universo de manera jerárquica y lo dividió entre aquellos con fuerza de yin, que son los nobles, y aquellos con fuerza de yang, que son los viles. Otras divinidades son también el dios del suelo, el dios del grano, pero la cultura popular de China supera los 1000 dioses, o sea que es una secta politeísta. Confucio creía que a través del pensamiento de nobles, o sea que de pensamientos nobles, los dioses se enorgullecerían y podrían encontrar la paz a través de sus obras, ¿no? A través de los pensamientos nobles, de su buena voluntad, de sus buenas acciones. La sociedad se compone de autoridades y de subordinados, de tal forma que un individuo es débil respecto a su superior y fuerte respecto a algún inferior. En la cúspide de la jerarquía confuciana se encuentra el emperador, quien es el hijo del cielo, quien media entre el señor de lo alto y los hombres para hacer cumplir la voluntad celestial. El gobernador debe ser el máximo depositario de 5 virtudes: el ren, que es amor al prójimo; shi, que es rectitud; cortesía y buenos modales, que es el li; estudio y sabiduría, que es el xi; y honestidad, que es el xin. Cumplir estos mandatos significa seguir el noble camino del Tao, ¿no? Que también es un concepto que se comparte con el taoísmo. Entonces, lo que convierte al hombre en un caballero noble ahora, si el gobernante no cumplía esta senda virtuosa, sus funcionarios podían sustituirlo por otro que sí cumpliese el mandato divino y fuese justo con la sociedad. El siguiente nivel de jerarquía lo representaba el padre de familia. Como era un modelo jerárquico, el padre de familia era el segundo nivel. Quien es el yin respecto a su mujer e hijos, él era el jefe o la jerarquía máxima. El padre se encargaba de inculcar las 5 virtudes a sus descendientes. Él debía enseñarles sobre todo el respeto hacia su autoridad y sus antepasados, y pasión por el conocimiento. La sabiduría es la vía, según el confucianismo, es la vía para perfeccionarse, y este mérito personal permite al hombre convertirse en maestro o buen funcionario más allá de su clase social. O sea que ellos creían que no importa de qué clase social viniera, sino que dependiendo, ¿no?, de su conocimiento, de su sabiduría, de su mérito propio, de su esfuerzo, ellos podrían llegar a ser una buena persona o cumplir, no ser un noble. Entonces, la idea que subyace es que construir una comunidad justa y armónica comienza en uno mismo. Uno mismo, y este es algo que se usa mucho hoy, ¿no? Que todo empieza en uno mismo. Uno tiene la voluntad, uno tiene la fuerza, uno puede, ¿no? El grado de perfección moral no se encuentra vinculado al origen de una persona, sino al nivel de internalización y desarrollo que ésta haya logrado en los 5 principios confucianos. Entonces, la internalización, o sea, todo lo que yo internalizo de su doctrina, de sus enseñanzas, esto me lleva a mí, supuestamente, a desarrollarme como persona, mejor persona dentro de la sociedad, y así servir y ser útil dentro de esta sociedad, según el confucianismo, ¿no? Pero ante la palabra, ante las escrituras, ¿cómo podemos refutar esto, no? Las enseñanzas de Confucio están basadas y fundamentadas en la meritocracia, ¿sí? Todo depende del mérito de la persona, de la fuerza de la persona. Es totalmente antropocéntrica. Ellas afirman que solo a través del esfuerzo propio un hombre puede alcanzar la plenitud en la vida. En este pensamiento o estilo de vida Dios no existe, porque ellos pueden por sí solos, o sea, no, más allá de que adoran dioses, de que ellos creen que ellos deben hacer lo bueno, ser buenas personas, tener una ética y una moral correcta para que sus dioses estén orgullosos de ellos, es el esfuerzo propio, ¿no? Entonces un Dios no existe en dependencia, ellos no dependen de un Dios, dependen de sus propias fuerzas. Pero ante el cristianismo bíblico centrado en la palabra de Dios, Dios nos dice todo lo opuesto, ¿no? El hombre es incapaz de transformar la realidad de su vida, y mucho menos de agradar a Dios por sí solo debido a su naturaleza caída.
En el Edén, el hombre perdió la capacidad de hacer las cosas de manera correcta al desobedecer a Dios cuando Dios le dijo que de ese fruto no podían comer. De todos los demás sí, pero de ese que estaba en el medio del huerto no. Entonces, esto está en Génesis 3. Desde entonces el hombre ha intentado con su propia fuerza, a través de sus buenas obras, restaurar esta relación que él mismo quebró por causa de su pecado, ¿no? Dice la Biblia que por causa de la maldad de los hombres existe una división entre Dios y los hombres, que Él esconde su rostro de la humanidad, que sus caminos son inicuos a sus ojos y que en su boca solo hay engaño. En Isaías 59, 2 al 12, ¿no? En Jeremías 17:9 podemos ver la realidad del corazón de todo hombre, el cual es engañoso y perverso, dice, ¿no? Por lo que necesita un Salvador. El hombre y todos los hombres necesitan un Salvador para que esta ruptura pueda ser restaurada, para que este quiebre pueda ser sanado. También en 1 Timoteo 2:5 vemos que solo existe un mediador y que se llama Jesús, ¿no? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino al mundo, murió en una cruz y resucitó al tercer día, y de esta manera conquistó la salvación para el hombre y logró restaurar la relación entre Dios y el hombre. Entonces, debido a la condición en la que se encuentra la humanidad, podemos decir que esta ideología está equivocada en este aspecto de mérito propio para alcanzar la paz y el bienestar en esta vida. ¿Y cómo podemos presentar el Evangelio a estas personas? Y como decía el pastor Mauricio, ¿no? Primero con respeto hacia las personas, ¿no? Hacia el otro, entendiendo que nosotros también en otro tiempo estábamos perdidos y errados, al igual que ellos, ¿no? Con amor. Debemos mostrarle el verdadero camino a través de las Escrituras. También tenemos que tener presente y conocer bien cuál es su pensamiento, cuál es su doctrina, cuál es su ideología. Entonces, también buscar el momento oportuno para poder hacerlo, y por sobre todas las cosas orar por sus vidas, y que la gracia del Señor y la luz del Evangelio les alcance para salvación, ¿no? Entonces podemos concluir diciendo que el confucianismo y su sistema de valores éticos y morales pueden ser muy elogiables, ¿no? Una vida y una sociedad basada en estas virtudes puede ser muy deseada, ¿no? ¿Quién no quiere vivir en una sociedad con personas nobles o buenas, que tengan una buena moral, una buena ética? Pero la verdad, el cristianismo, ¿no? Nosotros, los hijos de Dios, verdaderamente bíblicos, entienden que esto es una mentira, que es un engaño, ¿no? Que es un engaño de Satanás, que les hace creer que por sus propias fuerzas pueden llegar a obtener todo este beneficio, ¿no? Esto está fundamentado, en esto se fundamenta su creencia, ¿no? En las obras de los hombres. Y tales obras son incompetentes e inútiles a la luz de la palabra. Podemos comprender que todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Es decir, que todas las obras son malas, dice Juan 3:19. El cristiano verdadero fundamenta su fe y su vida en Cristo, en su Salvador, y confía en sus promesas, que están plasmadas en las Escrituras como fuente sólida y segura para recorrer el sendero de la vida, e intenta transmitir estas verdades a la sociedad, no solo de forma oral, sino también con sus acciones diarias, reflejando de esta manera a quien lo ha salvado. Hasta ahí. Muy bien, excelente, Angelina. Aquí, hermanos, es importante remarcar que a veces las religiones asiáticas son vistas más como filosofía que como religión. ¿Está bien? Es muy común la gente hablar de confucianismo como filosofía, pero ha sido la religión oficial de China y sigue siendo la religión principal de China con más de 110 millones de seguidores. Es una utopía porque el principio de Confucio era crear una sociedad perfecta, con una moral perfecta, teniendo como referente a sus gobernantes, ¿no? El pensamiento que si sus gobernantes tuvieran una moral perfecta, el pueblo, siguiendo el ejemplo de ellos también, tendrían una moral perfecta. Pero como bien explicó Evangelina, esta religión meritocracia
que busca exaltar el hombre, es fallida, es falible, presente ahí, como mencionó también el evangelista, el taoísmo precede, que Miguel Ángel habló sobre eso, precede al confucianismo, pero se entreveran, ¿está bien? Por eso se ve el dualismo, el panteísmo, el politeísmo, todo entreverado ahí en ese movimiento también, que otra vez pareciera ser lejano de nosotros. Es muy común escuchar gente que vive cerca de nosotros y decir, pero Confucio dijo, Confucio, Confucio, Confucio. Ahí están todos confundidos con Confucio porque en realidad no conocen lo que es el confucianismo y viven con la misma utopía, pensando que pueden llegar y alcanzar alguna cosa que el hombre jamás alcanzará si no viene por la gracia de Dios. Muy bien, hermanos. No sé si hay algún comentario breve. Tenemos 1 minuto y medio para comentar. Antes que hablen, felicitar a todos por el excelente trabajo que hicieron. Eh, están muy bien, tanto para colectar las informaciones como para exponer, así que adelante. Está bien que sigan adelante estudiando, que van en buen camino. ¿Algún comentario sobre lo que hemos hablado esta noche? ¿Algo que quiero decir antes que cerremos en oración? Una consulta, profesor, Sí. sobre el que vos estabas explicando hoy del testigo de Jehová, ese texto que Ajá. habla en Mateo capítulo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ajá. Yo interpreta ese pasaje. Va a entrar en los dos grupos. ¿Se acuerdan que ellos dividen el pueblo en grupos? Ellos creen, bien, y no está de todo equivocado eh, lo que ellos creen en cuanto a lo que la Biblia decía sobre nuevos cielos, nueva tierra. Ellos creen que habrá una restauración de la creación de Dios, pero ¿dónde está el error de ellos? Que solamente un grupo vivirá ahí. El otro grupo de primera clase vivirá con Cristo en los cielos y reinará con Cristo. La primera clase, los 144,000. Los demás van a estar acá. Pero el concepto de que está correcto es que ellos no creen como muchos cristianos, a veces que los creyentes van a vivir por siempre en el cielo. ¿Está bien? Que van a estar con esas ropas blancas, cantando, ¿está bien? Un coro enorme, y pierden la perspectiva de lo que la Biblia enseña sobre la restauración de la creación de Dios. Nuevos cielos, nueva tierra. Lo que está en Apocalipsis capítulo 21 y 22, hablando de que cuando Dios restaure su creación y los hombres tengan su cuerpo glorificado, vivirán en una tierra restaurada, en plena comunión y perfecta comunión con Dios. Esa es la enseñanza bíblica. ¿Tá? Los justos heredarán la tierra. También tiene que ver bíblicamente con lo que Dios tiene preparado para los suyos. Pero para ellos el error está en que esto no es para todos, es para un grupo. ¿Está bien? Y ese grupo es segunda clase. La primera clase va a estar en los cielos con Cristo reino. ¿Tá? Gracias Pero vamos a, por seguir, la explicación. vamos a terminar la clase que viene con los testigos de Jehová o con sus creencias. No vamos a terminar con ellos esta vez. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Voy a pedir, ya que Mario está con nosotros, que Mario pueda guiarnos en una oración, por favor. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por haber podido estar reunidos hoy en este día, aprendiendo un poco más de tu palabra y de tu verdad, enseñándonos sobre tantas herejías que atentan contra tu verdad santísima, Señor. Gracias, Padre, porque hemos aprendido y hemos escuchado a cada hermano al cual tú has dado sabiduría para poder exponer estas verdades, Señor mío. Gracias, Señor. Bendice a uno y cada uno de mis hermanos. Bendice al profesor Mauricio, Señor. Dale sabiduría
Dale fuerzas para poder seguir adelante, Señor, llevando este ministerio. Gracias, Señor mío, que tu voluntad santa acompañe a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hermanos, nos vemos la semana que viene. Lo que sigue, nos vemos en un rato. Muchas bendiciones a todos. Dale, bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Chau, chau. Chao.